Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con las enseñanzas de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 de este libro, de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre Cristo, nuestro abogado. La palabra de Dios es clara. Y yo siempre he dicho que para mí la primera epístola universal del apóstol San Juan nos habla de estas evidencias de un verdadero cristiano, de estas marcas que demuestran quién es verdaderamente un verdadero cristiano. Hay muchos que dicen ser, pero no lo son. Por eso cuando alguien me pregunta, un recién convertido, una persona que recién acepta a Cristo, y me dice, pastor, ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? Yo le doy siempre que lean Primera de Juan. Porque el creyente que conoce Primera de Juan entenderá cuál es el propósito de Dios. Entenderá que una cosa es decir y otra cosa es hacer. El mundo está lleno de gente que dice, pero no hace. Es gente que dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, los verdaderos cristianos no decimos, hacemos. Diga conmigo, hacemos. Hacemos. Exacto. Esas son las evidencias. Lo que se ve, lo que se hace, más de lo que dice. Tus acciones van a hablar más fuerte que las palabras que tú puedas expresar. Así que en esta noche el apóstol Juan deja establecido que estamos frente a una gran batalla contra el pecado. Nuestro enemigo, el diablo, pone al pecado en contra nuestra. Los verdaderos hijos de Dios tienen que aprender a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para vencer. Y los falsos cristianos sucumbirán en esta batalla porque no tienen, la provisión de Dios para hacerlo. Ellos son falsos y Dios está buscando cristianos verdaderos. Dile al que está a tu lado, yo soy un cristiano verdadero. Vamos, declara que tú eres verdadero, ¿o no lo crees? Santo. Si no lo crees, pues aprende a creerlo, porque hoy lo vas a aprender por la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Así que, conforme vemos la palabra, hay una batalla contra el pecado. Luchamos contra el pecado. Versículo 1 y 2 dice, hijitos míos. Nos trata con amor. Diga conmigo, con amor. ¿Cómo trata el Señor? Con amor. ¿Y cómo debemos tratar nosotros? Con amor. Pastor, eso va para ti. Cuando hables a tus ovejas, trátalas con amor. No con insultos, no con gritos, no con ofensas. Se trata con amor. Y el apóstol nos habla que los verdaderos ministros tratan con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted tiene su pastor y le comienza a tratar de una forma brusca, dígale. Vaya a la Biblia, en primera epístola de Juan, en capítulo 2, dice, hijitos míos. Les habla con amor, demuestra la paternidad que uno tiene como ministro.
y demuestra ese amor hacia las ovejas, hacia la congregación, y les dice: hijitos míos, de mi propiedad, porque se nos ha encomendado a nosotros la obra de Dios. Y tenemos que aprender a tratarnos con amor los unos con los otros, con los hermanos, entre hermanos, tratarnos en amor hacia nuestro pastor, hacia nuestra autoridad eclesiástica, con amor. Y también la autoridad eclesiástica lo tiene que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así es. El apóstol Juan nos dice: hijitos míos, y estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una batalla, hay una lucha entre el creyente y el pecado. El propósito divino es que no pequemos. Por eso dice: para que no pequéis. Les escribo estas cosas para que no peques. Lo que Dios te establece en la palabra, el propósito divino de la palabra de Dios, es para que no peques, para que no cometas pecado, porque el pecado te aleja de Dios, rompe la comunión con el Señor. El salmista dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Por eso que Dios quiere que en esta noche tú entiendas que el propósito de la palabra que Dios dejó para nosotros es que tú y yo no pecamos. Ese es el propósito, el deseo de Dios para el creyente, es que no cometa pecado. Entonces usted me va a decir: pero obispo, ¿cómo vamos a hacer si todos cometemos pecado? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7. El libro de Eclesiastés capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 3. Aleluya. El hombre comete pecado siempre. El hombre comienza a fallarle a Dios siempre. Siempre el hombre le falla al Señor. Dice el libro de Eclesiastés. Aleluya. Dice la palabra: mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se vendará el corazón. Amén. Y el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Hay cosas que al hombre le afecta a su vida espiritual, le afecta su relación con Dios, y se llena de pesar el haber fallado a Dios, el haber pecado delante del Señor. Hay una cosa que Dios nos habla, que el hombre, mira lo que dice el versículo 20: ciertamente, dijo el Señor, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, dijo el salmista, el libro de Eclesiastés. El que escribe el libro de Eclesiastés dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay nadie justo. Todos fallamos. Que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, todo ser humano
comete pecado. El único que no cometió pecado, ¿quién fue? Jesús. La Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. Ahora, nuestro enemigo es el pecado. Y vamos a Santiago para entender un poco cómo trabaja el pecado. Santiago capítulo 1. La carta del apóstol Santiago. Capítulo 1. Y vamos a ver cómo trabaja el pecado. Y vamos a leer. Dice, vamos a desde el 13 hacia adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Y no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, y esto es lo que cómo trabaja el pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que Satanás va a usar lo que está dentro de ti, que es lo que a ti te gusta, pero que va en contra de la palabra de Dios. Satanás te va a tentar con lo que a ti te gusta, pero que no le gusta a Dios. Entonces, ese deseo desordenado que está en la concupiscencia, después que ha concebido, después que ha sido atraído y seducido, da a luz el pecado. El pecado. ¿Por qué? Se explica esto. Yo quiero que usted me entienda en esta noche. Satanás usa lo que a ti te gusta, que está dentro de tu corazón. Pero que ese gustar, ese deseo, es contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Usa lo que a ti te gusta, pero que a Dios no lo aprueba. Te atrae, te endulza, te seduce. ¿Usted ha visto cuando una mujer quiere seducir a un hombre? Le brinda todos sus atributos, usa palabras lisonjeras, camina de forma ondulante. Pues así es el pecado. Se muestra como algo atrayente, como algo bueno, pero sabe que eso va en contra de la palabra de Dios. Y cuando tú lo aceptas, lo estás concibiendo, lo recibes en tu mente, comienzas a trabajar y lo aceptas. Entonces recién cuando se hace el acto, se convierte en pecado. Da a luz el pecado. Y el pecado siendo terminado, consumado la acción, da a luz la muerte. Porque dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay muerte, pero también hay vida cuando se arrepiente. Así que ese es el pecado. El pecado se seduce, el pecado entra con palabras lisonjeras, con acciones atrayentes, te seduce y tú aceptas. Recuerda que Dios no te va a tentar, pero el que te tienta es Satanás usando lo que a ti te gusta. No va a usar lo que le gusta a otra persona, pues no va a tentar, esa persona te está tentando a ti. Y tú no digas, es que yo no me di cuenta. No, sí te diste cuenta porque a ti te gustó. Yo no entiendo a aquellas personas que cometen pecado y dicen, es que lo hice sin pensar. No, sí lo pensaste, porque el pecado atrae y seduce. Y cuando te atraen y seduce, tú te das cuenta. Amén. Es así. Cuando un hombre quiere seducir a una mujer, usa palabras.
Recuerde que una mujer más que la vista entre el oído. Le gusta que le diga que está hermosa. Le gusta a esa mujer que le digan, wow, qué guapa que eres. No hay mujer más bella que tú. Y le compran con palabras lisonjeras. El pecado es de esa forma. Tanto al hombre como a la mujer. El pecado usa seducción. Por eso dice la palabra. Dice que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, el pecado te atrae y te seduce para que luego caigas como mansa paloma en sus garras y te alejas de Dios. Pero Dios no quiere que hagas eso. Por eso que el propósito divino es para que no pequéis. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 1, perdón, del capítulo 2. Os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no pequemos. Pero como hemos leído en Eclesiastés 7:20, dice claramente que no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y que no peque. O sea, vamos a pecar. Pero por eso que Dios también, conociendo nuestra naturaleza, conociendo qué es lo que somos y qué tenemos, dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, y si alguno, es seducido, atraído y comete pecado, dice, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debemos hacer cuando cometemos pecados? Segunda de Timoteo 2:18. Aleluya. Segunda de Timoteo. Perdón. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacernos? Apartarnos. Si usted ha cometido pecado, tiene que apartarse del pecado. Dejar las cosas que lo están alejando de Dios. Recuerde que el deseo de Dios es que no peque, pero si estás pecando, deja el pecado. Entonces, el Señor nos da la salida. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiera pecado, arrepiéntase, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que es justo. Hay un propósito divino para que no pequéis. Hay una prevención. Dios te previene. Y si alguno hubiera pecado, ya hay una provisión. Abogado tenemos. Diga conmigo, yo tengo un abogado en el cielo. ¿Quién es el abogado? Jesucristo el justo. Jesucristo. ¿Qué hace un abogado aquí en la tierra? Un abogado defensor argumenta por tu inocencia, ¿verdad? Te defiende diciendo, eres inocente. Así tú hayas robado, él dirá que tú no robaste. Así tú vendas droga, él dirá que tú no vendes droga. Así tú hayas adulterado, él va a decir, él no ha adulterado, él no ha matado. Él va a tratar, el abogado de acá en la tierra va a tratar de todas maneras decirte que tú eres inocente. Va a tratar de convencer al juez de que tú eres inocente. Recuerda, Dios Padre está como juez en este momento. Satanás es el acusador. Estás tú como el acusado. Y está Jesús como el abogado. Pero el abogado terrenal, un abogado cualquiera, se esforzará
para buscar pruebas, usar las leyes y declararte inocente. Pero Jesús no es así. Jesucristo admite nuestra culpa. Jesús dice, sí, Él pecó. Sí, Él lo hizo. Él no te va a declarar inocente. Él va a declarar tu pecado. Pero después va a presentar una petición a tu favor ante el juez para que te perdone. Jesucristo es justo. Él no puede decirte que eres inocente cuando tú has pecado. Sería una mentira. ¿Me está entendiendo? Ese abogado es el que tenemos arriba, a Jesucristo. ¿Por qué puso el justo? Porque muchos abogados no son justos. Defienden a mafiosos porque les pagan, aún siendo culpables. Defienden a violadores, aunque le pagan, aún siendo culpables. Entonces, Jesús no te va a declarar inocente, te va a declarar culpable. Pero Él tiene todas las credenciales para ejercer el derecho en los cielos. Él no cometió pecado. Él no infringió la ley. Él conoce la ley perfectamente y no la infringió nunca. Nadie puede acusar que Él es malo. Pero Él lo que hace primero es declararte culpable. Después Él va a presentar una petición y le dirá al juez, Señor, si bien es cierto Él es culpable, pero yo di mi vida por Él y mi sangre por Él. Su pecado ha sido perdonado. Cuando veo un arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento para que este abogado pueda luchar y declararte sin condenación, justo, justificado. Recuerda que Él lo pagó, el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Él dio su vida crucificado para que tú y yo seamos libres de todo pecado, a pesar que le fallamos a Dios. Por eso dice, y si alguno hubiera pecado, que si lo hacemos, usted no va a decir que usted no peca. A veces pecamos con nuestros labios por ser ligeros en lo que decimos. A veces pecamos con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Pero por cualquier sea que hemos pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Y ese abogado es mejor que cualquier abogado de la tierra. Es insobornable. ¿Cuántos juicios se pierden cuando la parte contraria busca al abogado y le ofrece más dinero? Ya ha ocurrido situaciones en que abogados han salido a favor de la otra parte porque recibieron un dinero. Y la persona a quien defendían al final le fueron culpables. Y el abogado no le defendió más porque recibió una coima. Pues te digo algo, nuestro abogado Jesucristo es insobornable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie puede sobornarlo a nuestro Señor. Jesucristo es el justo, significa que Jesús está completamente calificado para ser nuestro abogado, ya que Él es perfecto y sin pecado. Y en verdad necesitamos a Jesús como nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Satanás, el acusador, nos acusa delante de Dios. Apocalipsis 12, verso 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Por eso que Él está acusando y Jesús está abogando. Satanás te acusa y Jesús aboga por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás acusando y Cristo abogando.
pero tú no eres condenado. ¿Te has puesto a pensar por qué no eres condenado? Porque hubo un abogado que te defendió en los cielos. Y ese abogado se llama Cristo. Y esa es nuestra batalla con el pecado. De no fallarle a Dios. Pero si en esa lucha le fallamos a Dios, hermano, arrepiéntete. Y lo que nos decía la palabra en 2 de Timoteo, dejar todo pecado. 2 de Timoteo 2:19, lo que hemos estado leyendo. Apártese de toda iniquidad. Apartarse del pecado, alejarse de lo que es pecado, arrepentirnos. Y como hemos leído anteriormente, en la clase anterior, cuando Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un abogado, Cristo nuestro abogado. Dale un aplauso porque Él es nuestro abogado. Aleluya. Pero versículo 2. Y Él es, ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué es propiciación? No hablemos de propiciatorio, que es otra cosa. El propiciatorio, recuerde, es la tapa del arca del pacto. Cuando vemos en la palabra, el arca del pacto tenía un propiciatorio que era la tapa donde habían 2 querubines. No, propiciación es otra cosa. Propiciación es la acción agradable a Dios. Es un acto agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Propiciación es la ofrenda agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Cristo es la ofrenda porque ya pagó nuestra deuda respecto al pecado. Él es nuestra ofrenda. Él es nuestra propiciación. ¿Qué cosa es propiciación? Ofrenda agradable. Es una ofrenda agradable a Dios, con el cual se le mueve a Dios a piedad y misericordia. Él te declara culpable, pero Él dice, yo me ofrecí por Él, yo morí por Él. Hay una sustitución. Él te saca y se pone en tu lugar y dice, yo fui en la cruz por sus pecados. Hay una sustitución. Jesús nos sustituye y nos declara libres, libres y justos. No inocentes, porque Él reconoce que fallamos. Es el abogado que reconoce que el tal cometió esa desobediencia. Pero Él se presenta como la ofrenda agradable a Dios para moverlo a piedad y a misericordia. Cristo ya pagó nuestra deuda con respecto al pecado. Y ese pago fue suficiente para toda la humanidad. Aleluya, dale un aplauso, porque todos fueron salvos por la propiciación de nuestro Señor Jesucristo, por la ofrenda de su sacrificio para aplacar la ira de Dios que encontra el pecado. Versículo 3 hasta el versículo 6. Así que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amar a Dios es obedecerle. Desde el verso 3 hasta el verso 6 habla de la obediencia a Dios. El que ama a Dios tiene que obedecerle. No puede haber amor con desobediencia. Usted no puede decir que ama a Dios si le desobedece. Miren lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. En guardar los mandamientos. Amar a Dios y obedecerle es guardar los mandamientos. Y el cristiano que ama al Señor guarda sus mandamientos. Vamos al libro de Juan capítulo 14. Evangelio
según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Jesús dice algo, pero si me amáis, muchos dicen que le aman. Si me amáis, si verdaderamente me amáis, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Tenemos que guardar, que quiere decir obedecer los mandamientos. Si me amáis, y si no me amáis, no lo hagas. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos. No cumple lo que Dios estableció. Mandamiento es mandato. Lo que Dios nos manda a hacer. No solamente mandamiento, son los 10 mandamientos que nos habla en Éxodo. No estamos hablando de esos 10 mandamientos, sino todos los mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Id y predicad el evangelio a toda criatura, también es otro mandamiento. Hay muchos mandatos que Jesús nos dio. La gran comisión es un mandamiento. Y el que ama, lo cumple. El que ama, lo hace. Muchos dicen, por eso dicen, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo capítulo 19. Aleluya. Mateo capítulo 19, versículo 17. Habla del joven rico. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamáis bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Porque le dice el joven rico en el versículo 17, le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Él le pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice en el versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida eterna, ¿qué dice? Guarda, ¿qué? Los mandamientos. Recuerda que Juan dice que debemos, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el que obedece cumple lo que Dios dice y se libra de pecado y tiene asegurada la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Amén. Obedezcan los mandamientos. Obedezca todo lo que el Señor ha declarado en su palabra. Nos ordena. Tenemos que guardar los mandamientos para gozar de la vida eterna. Versículo 4. Vamos a primera de Juan. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, otra vez, el que dice. Muchos dicen, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amar a Dios es obedecerle y es andar en la verdad. Tenemos que andar en la verdad. Nos habla de la verdad. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Y dice el apóstol Juan, aquí en la palabra, que la verdad, o sea, que Cristo no está en Él. Ay, Señor, aleluya. Qué cosa más tremenda. Cuando usted se arrepiente
usted abre su corazón y acepta a Cristo, y Cristo viene a su corazón a morar en su corazón. Pero cuando tú no haces lo que el Señor te manda hacer, dice la palabra, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y Cristo no está en él, porque Cristo es la verdad. El cristiano que no vive como tal ha llegado a ser un mentiroso, y la palabra de Dios no está en él. Jesús no está en él. Porque la palabra es verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra de Dios no está en esa persona. La presencia de Dios, la presencia de Jesús no está en esa persona. Y recuerda lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. No entrarán en ella, en la nueva Jerusalén, los mentirosos. No heredarán el reino de los cielos. Por eso tenemos que vivir demostrando verdad. Cuando Cristo está en tu corazón, lo que haces es verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo te va a guiar a que hagas las cosas correctas, verdaderas. Y si tú dices que le conoces, pero no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso y terminarás en el lago de fuego donde arde con fuego y azufre. Y dice la palabra que ni siquiera entrarás a morar en la nueva Jerusalén, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Versículo 5, volvamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estamos en Cristo, metidos en Cristo. Él significa dentro. Amar a Dios es obedecer, y obedecer es andar en el amor. Primero es guardar sus mandamientos, segundo es andar en verdad, y tercero es andar en el amor. ¿Y cómo es andar en el amor? Evangelio según San Juan, capítulo 14. ¿Cómo es andar en amor? Aleluya. El Señor quiere que andemos en amor. Gloria a Dios. Dice la palabra, versículo, aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Versículo 12. El que cree en mí, dice la palabra, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Versículo 15. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que guardar los mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama guardará los mandamientos. 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Ese anda en amor. Y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, hay algo tremendo. Y yo le amaré. Cuando tú amas a Dios y lo demuestras guardando, o sea, obedeciendo los mandamientos, te va a amar el Padre, te va a amar Jesucristo. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas. Lo que dice la última parte del versículo 21. Y me manifestaré a él. ¿Quién se va a manifestar a tu vida? Jesús. Jesús se va a manifestar. Jesús se va a reflejar en tu vida. Cuando tú cumples la palabra, cuando tú cumples los mandamientos, es Jesús quien se ve. Es Jesús quien se ve en tu imagen. Ya no eres tú, sino el Cristo que mora en ti. Ya no ven a tu imagen, sino al Cristo que está dentro de ti. Cuando tú tienes misericordia del perdido, cuando tú obedeces los mandamientos, se va a ver a Jesús en tu vida. Por eso tienes que comenzar a obedecer los mandamientos del Señor para que puedas amar a Dios. Mateo capítulo 5. Aleluya. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 43 hacia adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Antes la ley era así. Ama al que te ama y aborrece al que te aborrece. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que hacen mal contra ti, a los que te aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Ojo, hablamos de perfección cuando amas al que no te ama. Pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto tiene que ver con lo que dice: el amor de Dios se ha perfeccionado cuando amas al que te odia, cuando amas a tu enemigo, cuando bendices, dices bien del que dice mal de ti. Por eso decía, yo no entiendo esos ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que hablan de otro pastor, de otro profeta, de otro ministro. Usan las redes sociales para hablar mal de ellos. No están en la palabra.
yo creo que Cristo ya no está en ellos. Cristo se fue de su corazón. No obedecen la palabra. La Biblia lo dice y no hay nada que lo refute. Hay tinieblas en su corazón. Dice la palabra: amarás a tu prójimo. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor. Un nuevo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo el Señor. Ese fue su grande mandamiento. Ahora me dice aquí: amad a vuestros enemigos. ¿Sabe qué? El cristiano es llamado a bendecir y no a maldecir. El cristiano es llamado a hacer una bendición y no una maldición. Y si Dios te dice que eres llamado a bendecir, ¿por qué maldices a la gente con tu boca? Y usas las redes para desacreditar a las personas. Yo no veo a Cristo hacer eso. Porque Cristo me está diciendo en su palabra que debo de bendecir a los que nos maldicen. A los que hablan, maldecir quiere decir mal. Maldecir, decir mal. Cuando alguien dice cosas malas de ti, tú bendícelo. Tú no devuelvas mal por mal, sino haced bien a los que te hacen mal. Haced bien a los que os aborrecen. Haz obras buenas, así no lo merezcan. Y ora por los que te ultrajan, por los que hablan mal de ti, por los que tratan de denigrar tu persona. No te preocupes, ora por ellos, clama misericordia. Esa es la verdadera actitud y evidencia de un hijo de Dios. Pero los que dicen ser hijos de Dios y pastores y profetas y apóstoles, y sus vidas sirven para maldecir, no encajan en la palabra. La verdad no está en ellos. No están siendo perfeccionados en el amor. Porque cuando nosotros perdonamos a los que nos hacen maldades y oramos a los que nos injurian, oiga, el amor de Dios se perfecciona. Y eso es ser cristiano. Eso es ser un hijo de Dios. Que es diferente a nuestro Señor. Por eso nos dice el versículo 6 el capítulo 2 de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar o debe comportarse como Jesús se comportó en esta tierra. Debe andar, caminar es comportarse. Debe de comportarse como Cristo se comportó en esta tierra. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se comportó Jesús? Por eso digo, antes de decir algo, antes de hacer algo malo, pregúntese, ¿qué haría Jesús en su lugar? Pregúntese, ¿qué diría Jesús en su lugar? Haga lo que Jesús haría y diga lo que Jesús diría. Eso significa andar como Él. Es andar como Cristo anduvo en esta tierra. ¿Y cómo anduvo Jesús? Hebreos 5:8. ¿Qué tengo que aprender de Jesucristo? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Él obedeció. Él obedeció. Quiere decir que yo tengo que obedecer a mis autoridades, a mis pastores, a mis líderes, al presidente de la República, al alcalde, a los gobernadores, a los ministros. Tenemos que obedecerlos, son las autoridades. Cristo obedeció, pero hay cristianos que desobedecen. Obedezca, obedezca. Si eres un hijo de Dios, haz las cosas de Dios. Obedece. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Qué nos ha dejado? Ejemplo. Y si yo le sigo, ¿qué tengo que dejar? Ejemplo. Pregúntale a tu hermano, ¿tú eres un buen ejemplo? ¿O eres un mal ejemplo? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían, escuche, que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Y tú por qué lo haces? Pastor, a ti te hablo. ¿Por qué lo haces? Hermano, a ti te digo, ¿por qué lo haces? Si Jesús no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba, ya van a ver, ya va a ver lo que ahorita lo hago, que se habrá creído. Oiga, esa no era la actitud de un hijo de Dios. Jesús no maldecía, dice la palabra, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tú lo que tienes que hacer y yo lo que tengo que hacer es no enojarme. Es orar a Dios y dejarlo a Dios. Dejar todo en las manos de Dios. Porque tú y yo somos llamados a bendecir. Diga bendecir. Bendecir. No escuché, diga bendecir. Bendecir. ¿A qué Dios lo llamó a usted? A bendecir. A bendecir, no a maldecir. No a maldecir. Y tenemos un ejemplo de Jesús. Él no cometió pecado. Él no engañó. A veces por querer quedar bien, mentimos. Y mentimos aún difamando a otras personas. ¿Qué dirá Dios de nosotros el día que estemos en su presencia? Tenemos que andar como Jesús. Mateo capítulo 9. Tengo que andar como Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, Jesús, al ver las multitudes, tuvo, ¿qué cosa? Compasión. Tuvo compasión de esa gente, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, o sea, pónganse a orar para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. La misericordia, la compasión por los perdidos. Él siempre estaba viendo. Él no era indiferente a las necesidades. Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Él tenía compasión por los perdidos. La gente se pierde. Hoy tú ves que gente se está muriendo sin Jesús. ¿Y qué hacemos? Tenemos que tener compasión por la gente que no conoce el Evangelio. Por eso te decía, háblales a tus contactos, a tus amigos de Jesús. Usa las redes sociales para predicarles de Jesucristo. Que tú te comportes como Jesús, teniendo compasión por aquellas personas que tienen problemas y sufren. En perfecta compasión por los perdidos. Jesús tenía compasión, le dolía en su corazón ver que esa gente estaba descarriada, perdida, como ovejas que no tienen alguien quien los guíe hacia la verdad. Alguien que los alimente. Una oveja que no tiene un pastor es una oveja que no tiene cuidado, que nadie lo cuida, que nadie le protege, que nadie le provee un lugar donde tener un descanso. La compasión que hemos hecho hoy en tiempo de pandemia, cuando hemos tenido conocimiento de que a alguien le ha faltado algo, la iglesia se ha movido y algunos hermanos hemos colaborado, teniendo compasión porque ellos necesitan. Pero otros son indiferentes, tan endurecidos en su corazón. Tenemos que andar como Jesús, teniendo compasión en nuestro corazón. Es andar como Cristo anduvo en esta tierra. Hechos 10:38, y con esto termino. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Dios estaba con él, y Jesús lo que hacía era hacer bien a los demás, ayudar a los demás, orar y sanar a los enfermos. Tú y yo somos llamados a hacer cosas buenas a la gente y a orar por ellos, por sus necesidades y por sus enfermedades. Todas las mañanas de lunes a viernes, a las 6 de la mañana nos despertamos con mi esposa y estamos en el devocional y compartimos la palabra. A las 6 de la mañana hasta las 7:30 estamos compartiendo la palabra. Estamos orando por todas las personas que nos mandan sus pedidos de oración. Estamos ahí todos los días de lunes a viernes. Y la gente envía sus necesidades y ellos escuchan. Sus necesidades son habladas, oradas delante de Dios. Orando para que se sanen los que están enfermos con el COVID. Y hoy vemos que Dios responde. Están sanados, aleluya. Es el amor, la compasión. Es el Señor, ya vamos, ya van a ser las 6 de la mañana para orar. Mi esposa se levanta, está haciendo el mensaje y está con el mensaje porque antes de oración hay una meditación de la palabra todos los días. ¿Y qué nos motiva, hermano? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros, los pastores, en este tiempo? Todos los días es la compasión que se siente cuando oramos por esas personas que esperan una ayuda de Dios, un milagro de Dios. Jesús lo hubiera hecho. Jesús no le hubiera importado quizás pasar horas con tal de ayudar al perdido.
de ayudar al necesitado. Y nosotros hacemos lo mismo. Todas las mañanas a las 6 de la mañana ya estamos conectados, atendiendo las peticiones y presentándolas al Dios Todopoderoso. Hacer cosas buenas, como Jesús estuvo haciendo. Por eso dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, Jesús hacía cosas buenas, hacía el bien a la persona y lo sanaba. Y nosotros es lo que nosotros hacemos. Y los cristianos somos llamados a hacer el bien y a orar por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Orar por los enfermos. Amén. Y que Dios haga milagros. Amén. Esto es lo que el Señor nos habla hoy en su palabra. No tenemos que ser vencidos por el pecado. En gran parte podemos evitar pecar. Pero aún si en esa lucha pecamos, hay remedio para la restauración de nuestras vidas. ¿Qué cosa es admitir el pecado? Confesarlo y apartarse de él. Porque la batalla continúa. Mientras estemos en este cuerpo de carne, en este cuerpo de pecado, nos atraerá, nos seducirá el pecado. Pero cuando venga Cristo y nuestros cuerpos sean ya transformados en un cuerpo glorificado, ya el pecado no tendrá razón de ser. Pero ahora sufrimos, ahora padecemos. El pecado nos seduce, nos atrae en las cosas que nos gustan, pero que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Son las cosas que Dios aborrece, pero el pecado atrae, pero el pecado seduce. Pero hay un abogado que nos defiende. Un abogado que dio su vida por ti y por mí. Se llama Jesús. Ese abogado, que es el único justo, que tiene todas las credenciales para defenderte a ti y a mí y a todo el mundo, que dio su vida para que tú y yo seamos salvos. Inclina tu cabeza allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tu palabra ha sido expuesta. Evidencia de un verdadero cristianismo. Muchos dicen ser, pero sus acciones lo niegan. Perdónanos y perdónanos, Padre, por la ligereza de nuestros labios y por nuestras acciones que ofenden y lastiman. Llévanos a hacer buenas acciones. Tú nos has dejado ejemplo, Jesús, para que sigamos tus pisadas. Ayúdanos a andar en ti, porque queremos permanecer en la verdad. Queremos permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre, a andar en las pisadas de tu Hijo Jesucristo y a comportarnos como Él se comporta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a todos mis hermanos y te pido por aquellos que han estado blasfemando con palabras, maldiciendo. Perdónalos, Padre. Que tus acciones han dicho lo contrario. Perdónalos, dale la oportunidad de cambiar en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en esta noche. Y gracias por todas las personas que han escuchado esta palabra. Ayúdanos a cambiar y a ser cada vez mejor en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén.